¿Eres nuevo o nueva en The Witcher 3? Pues déjame te enseño la guía completa de habilidades para novatos. Primero, para abrir el menú tenemos que presionar este botón. Después nos tenemos que ir a personaje y abriremos este menú. Como verán, podremos tener distintas secciones, como por ejemplo las de combate enfocadas en el combate cuerpo a cuerpo. Señales, que es el uso de la magia y habilidades especiales. La alquimia, que se enfoca en los mutágenos, brebajes y demás. Habilidades extra, que vendrán bien tanto dentro y fuera de combate. Y por último, los mutágenos. De una vez te advierto de que no es necesario desbloquear todas las habilidades, así que para que no te estreses tanto, ahora vamos a explicarte todo desde cero. Al subir de nivel y al ir a diversas runas, podremos estar consiguiendo puntos de habilidad disponibles, los cuales podremos utilizar para gastarlos y comprar nuevas habilidades y poderlas utilizar. Como les mencioné previamente, tenemos que ir a estas ruinas y solamente la primera vez nos podrán dar un punto de habilidad. Además podremos conseguir puntos subiendo de nivel haciendo misiones, haciendo cacerías de monstruos, recolectando tesoros y demás cosas. Podremos desbloquear cualquier habilidad de cualquiera de los árboles y tendremos que colocarla en esta parte de por acá, que se encuentra a la derecha. Pero ojo, estas habilidades no se activarán si no las colocas en el panel. Es decir, que si la compras y no la colocas no tendrá efecto. Así que procura de que cuando te encuentres con una habilidad que te guste, la compres y que asimismo la coloques en el panel de aquí. ¿Qué habilidades elegir primero? Bien, la verdad, en cuestión personal yo te recomendaría Instinto de Supervivencia, ya que aumenta la vitalidad máxima en 500 y esto nos viene súper bien para dificultades bastante altas. Además, otra habilidad que nos va a hacer un parotote es la de Gourmet, ya que ingerir alimentos regenera la vitalidad durante 20 minutos, es decir, que con esto nos ahorraremos muchísima comida. Y además las siguientes habilidades las podrás desbloquear ya por cuenta propia. ¿Qué son los mutágenos? Bien, los mutágenos son unas ventajas especiales que podremos obtener de diversos monstruos, los cuales al colocarse en una de las ranuras nos podrán dar distintas ventajas como aumentos de vitalidad, intensidad de señal y potencia de ataque. Por ejemplo, vamos a colocar este, tenemos que seleccionarlo y tenemos que elegir una de estas 4 ranuras de mutágeno. En mi caso yo lo voy a colocar en la parte de arriba a la izquierda. Y como verán, se nos ha aplicado la habilidad de potencia de ataque más 5%, ya que esta era la habilidad del mutágeno en cuestión. Además de todo esto, tenemos que saber qué es un bonus de decencia. Y esto es un bonus de decencia, es decir, cuando el color del mutágeno en cuestión que hayamos colocado coincida con el de alguna de las habilidades que coloquemos en la derecha, y gracias a este bonus podremos aumentar la intensidad de señal, vitalidad y demás cosas. Sin embargo, estos porcentajes pueden variar dependiendo del que otorgue la habilidad y el mutágeno en cuestión. Aquí les estaré dejando los respectivos colores y sus bonus. Por ejemplo, el rojo se enfoca en la potencia de ataque, verde en la vitalidad y o alquimia, y el azul en la intensidad de las señales, así que ya tienes tu base para poder empezar a armar tu propia build. Sin embargo, las únicas habilidades que no tienen bonus de decencia son las habilidades cafés, ya que estas, por más que las combines con el mutágeno verde, rojo o azul, no podrán tener ningún bonus como se está viendo en este momento, así que procura tenerlas en un lado aparte o diferentes. Bien, ahora pasemos con el árbol de habilidades extendido, y el cual este se puede conseguir si es que tienes la edición Definitive Edition o Complete Edition de The Witcher 3, ya que por ejemplo también existirá un árbol de mutación, y para poder conseguir este árbol de mutaciones tendremos que tener el DLC de The Witcher 3 Blood and Wine, junto con sus nuevas misiones, armaduras, armas y nuevo mapa. También hay otra edición, que es este mismo árbol que se añade. Esta capacidad se bloquea desde un inicio del juego, por lo que será necesario desbloquearla primero y después a continuación empezar a utilizar las distintas habilidades. Estos árboles de mutación te ofrecen distintos mutágenos, valga la redundancia, que nos permitirán obtener unos bonus bastante interesantes: vitalidad, regeneración de salud, intensidad de señales, funcionamiento de las señales, utilización de los aceites y brebajes y demás cosas. Pero además eso no es todo, ya que si también tenemos el DLC de Hearts of Stone, también podremos obtener un árbol de habilidades como este,
el cual se parecerá muchísimo al que vimos en un inicio. Sin embargo, como se fijarán, podremos tener hasta 4 nuevos espacios. Y la manera para conseguir todos estos espacios es jugando el DLC de Hearts of Stone, avanzando en la historia principal, y de una manera completamente natural podremos conseguir estos 4 espacios, por lo que nos darán más chance para poder mejorar y utilizar más habilidades. Pero si queremos desbloquear todo el árbol de habilidades completo, necesitamos tanto el juego base como los 2 DLCs de Hearts of Stone y Blood and Wine. Bien, ahora ya sabes todo acerca del árbol de habilidades en The Witcher 3. Si te quedaste con alguna duda o tienes algún problema con este sistema o quieres saber algo más acerca de este punto o de alguna habilidad en específico, te invito a que lo dejes en la caja de comentarios para que de esta manera yo te pueda solucionar el problema y que puedas entenderle más al árbol de habilidades de The Witcher 3. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres seguir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.